Hora Cofrade, con Nazaret Navarro, Rafa de Paco y Ruth García. Ay, me encanta esta música, de verdad, Rafa de Paco. Claro, buenas tardes. Muy buenas. Mira, no lo hemos dicho todavía, creo. No lo hemos dicho. Se llama La Fe, es de la banda de las Tres Caídas de Triana, Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. O sea, muy murciano, ¿no? Todo es esto. muy sevillana, es muy flamenca, pero es verdad que, a ver, ya hablaremos de esto, de la tradición andaluza que la hemos importado porque es que suena muy bien. Es una banda de cornetas y tambores que parece una sinfónica. Se llama La Fe. Muy bien. Bueno, y por cierto, sale en alguna serie y alguna película, en la última de Borja Coveaga que se llama La Heredera de la Reina y suena. Sí, Rafa de Paco, Nazaret Navarro. Hola. Nos prepara el cuerpo, eso es verdad, para hablar de Semana Santa, para hablar de Cuaresma aquí en la cadena SER. Joaquín Ángel de Domingo, ¿le gusta la sintonía que hemos usado? Me encanta, además en Murcia también Cristo de la Fe, que sale de los padres capuchinos. Bueno, no viene a hablarnos de música, aunque este hombre sabe de todo, es magistrado del TSJ, es colaborador de la radio desde hace, yo qué sé. Pues yo creo que... Antes de que antes yo llegara... antes que estuviéramos nosotros. Ninguno. Bueno, pero hoy nos viene a hablar Joaquín Ángel de Domingo, porque ahí dije yo, Joaquín Ángel, hay que hablar de algo de derecho, del derecho de gentes. Bueno, eso me lo dijo él, la verdad. Pero dije, hay que hablar de algo, del proceso, de ese juicio a Jesús de Nazaret, que fue un juicio sin ningún tipo de garantía de nada. Y digo, tienes que hablar, porque hemos hablado muchos Viernes Santo de eso en el programa, pero me apetecía que vinieras a Hora Cofrade a hablarnos de eso, porque yo creo que el oyente de la SER, de Hora Cofrade, merece la pena que sepa y que aprenda un poquito de derecho hablando con una persona como... Pues el derecho de gente, si nos ponemos en aquella época, era el no va más del mejor del derecho, pues aplicaba incluso a los extranjeros, imagínate. Y ¿qué es el derecho de gente? Vamos a ir empezando por eso. El derecho de gente es una especie de derecho natural positivizado, es decir, lo que da la naturaleza, lo que se llama derecho natural, pero hecho carne, hecho ley. Y ese derecho de gente se aplicaba, si quieres, una especie de derecho internacional actual, pero con una efectividad. Sí, bueno, es el padre, ¿no?, de lo que ha sido el derecho internacional, efectivamente. Que fijaba la convivencia, por así decirlo. Y fijaba también las reglas para ser sumo sacerdote, para ser pretor, todas estas cosas, que eran, en definitiva, los jueces, ¿no? Los pretores y los sumos sacerdotes. Ahí tenemos al lavamanos de Pilatos, ¿no?, que prefirió entregar al pueblo. Esa era la democracia. ¿Qué queréis? ¿Que entregue a Barrabás o a Jesús? Pues nada, Jesús a la cruz y Barrabás en libertad. Barrabás era un ladrón, ¿no? Y bueno, el derecho de gente saltó por la ventana, ¿eh? Igual que hoy día cuando la política entra al despacho de un juez, la justicia salta por la ventana, pues lo mismo. ¿Hubo algo, en fin, no sé hasta qué punto se estudia, pero por ejemplo, la detención ya no fue legal, porque se produce de noche, en plena Pascua, algo que no permitía las leyes judías. Exactamente. Fue un proceso lleno de irregularidades. Sí, simplemente el gran pecado para ser condenado, la presunción de inocencia, como podéis imaginaros, no existía, ¿no? Era presunción de culpabilidad. El gran pecado fue no contestar. Y ya cuando lo apretaron mucho dijo: Tú lo has dicho, soy, ¿no?, el rey, sí. Soy el rey de los judíos, ¿no? Y mi reino no es de este mundo. Claro, no se lo creyeron. Dice la historia que Herodes y Pilatos tenían miedo de perder su poder político, su poder de mandar, ¿no? Y esa fue la razón. Dicen también que la mujer de Pilatos soñó esa noche que era inocente y se lo dijo a su marido, pero fue cobarde, se lavó las manos y lo entregó al pueblo, a ese pueblo que tenía ganas de venganza, ¿no? Y cogieron pues aquel que era más inocente. Ese era el derecho de gente, ¿no? ¿Cuáles fueron las garantías que se violaron? Pues todas. Por supuesto no tuvo a nadie que lo defendiera, como mucho alguien que le ayudaba a llevar la cruz camino del Calvario, pero fue un proceso totalmente ilícito, ¿no? Un proceso totalmente sin garantías. El derecho romano que siempre está presente, sí, ¿no?, en la carrera de derechos para verlo. ¿Por qué no se aplica en ese momento? Porque al final Galilea era una provincia romana.
Sí, precisamente no se aplica el derecho romano, que es la cuna de nuestro derecho, efectivamente. Nosotros somos derecho italiano, derecho romano, por eso utilizamos muchas frases en latín, ¿no? Y es que el derecho romano no interesaba que se aplicara puntualmente. Era mucho mejor dejar en manos del pueblo, como si fuera un jurado popular aquello, ¿no? Que no existía esa institución entonces, la decisión de la pasión, muerte de Jesús. En el Calvario, curiosamente, también al lado en medio de dos ladrones, el bueno Dimas y el malo Gestas, ¿no? Y después, representando a la humanidad, su discípulo preferido Juan, junto con su madre María, ¿no? Todo eso no tendría sentido, en mi opinión. Bueno, que no es nada especial, sino que todo el mundo lo ha dicho, si al tercer día no resucitara. Esa muerte, ese vencimiento de la vida a la muerte, es lo que tiene sentido en toda esta historia de la crucifixión. Pero fíjate que hablabas del pueblo cuando en realidad era el rey del pueblo, de los judíos, o sea, que se sintieron muy amenazados por ese poder o ese seguimiento que tenía Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, tenían miedo. Que si no hubiese sido pobre, supongo que otro gallo cantaría, ¿no? Pues quizás y si hubiera renunciado a ser el rey de la salvación, pues no le hubiera pasado nada, pero sabes que en la vida, Ruth, hay que mantenerla y no enmendarla hasta la muerte, si es necesario, y bueno, si no lo hacía Jesús, ¿quién lo va a hacer después, no? Pero esa es la gran lección que nos dio, ¿no? Y eso que tuvo su momento de debilidad, porque era humano, ¿no? Cuando le dijo, Padre, pasa de mí este cáliz. Sufrió, evidentemente, y cuando murió, las palabras que dijo inolvidables: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, ese es el gran perdón. Ahí voy, ¿no? A lo que ha trascendido desde entonces. Joaquín Ángel, ¿con qué nos quedamos hoy, tantos siglos después de aquel que fue el juicio más decisivo de la historia? Sí, solo hay un proceso, fíjate, ya marcando las diferencias, tan curioso, ¿eh? No sé si atreverme a decir tan ilegal, que fue el proceso de Antonio Pérez posteriormente, ¿no? Con el tiempo, pero yo me quedo con el perdón que dio a sus verdugos, a ese mismo que le había clavado una lanza de la que emanaba hiel y sangre, y le dio una esponja empapada en vinagre, es decir, que mayor maldad no se podía hacer. O sea, mayor tortura no fue posible. No fue posible. Y por supuesto, la resurrección, eso sí, ¿no? Y después, ¿cómo somos los humanos, no? Alguien que lo había visto, que había convivido con él, no se lo creyó, que era Tomás. Y fue cuando dice la historia evangélica que se apareció y le dijo: Tomás, mete tus manos en mis llagas y convéncete. Pues así somos los humanos. ¿De qué manera ha llegado el proceso? Que lo estamos hablando aquí en este Hora Cofrade, pero no sé si a nivel de la carrera jurídica de Derecho se estudia el proceso en profundidad y se pone como ejemplo y se ve. ¿O es algo más anecdótico? No, es algo más anecdótico, primero, porque, bueno, está escrito, incluso Evangelio Apócrifo lo niega, ¿no? Pues no, nosotros lo que estudiamos es el derecho romano auténtico, que se estudia en primero de carrera, ¿no? Y a partir de ahí es la base del derecho en general, que es el derecho civil. Y derecho español es derecho italiano, tamizado, si quieres, por el Código Napoleónico francés, pero no tiene nada que ver, afortunadamente, con el derecho americano. Aquí los Trump y compañía nos nombran a los jueces, ¿no? Afortunadamente, es lo único que tenemos, la independencia. También te quería preguntar por ese derecho de gente, se has comentado antes, saltó por la ventana. Sí. ¿Qué pasó ahí para que algo tan reconocido y que es la base, qué pasó exactamente después de este proceso? No convenía soltar a este inocente porque podía levantar las masas, claro. Tenían miedo a una revolución. A una revolución, social, una asonada, que diríamos hoy, ¿no? Sí. Tenían miedo los poderes establecidos, los sumos sacerdotes y los pretores, que eran todos políticos, que esas prebendas que tenían desaparecieran, porque el pueblo se diera cuenta de que lo que estaban haciendo eran dominados por dictadores, ¿no? Y este Jesús lo que traía era un mensaje de amor.
y ese amor era el que no podía soportar el pueblo que se diera cuenta de lo que había y se rebelara contra el poder establecido. ¿Cómo se quedaría después de la resurrección Herodes y Pilatos y todo eso? Pues fíjate, yo creo que... ¿Lo has pensado alguna vez? Sí, me imagino, hombre. De Herodes me imagino todo, porque si es capaz de degollar a niños hasta 3 años para cargarse a Jesús, pues es posible todo, pero me imagino que se meterían en sus palacios y no saldrían. Ya entonces en aquel escenario, Joaquín Ángel, se hablaba de la fragilidad del derecho, ¿no? Sí. El derecho, en el momento en que se estableció la separación de poderes, fue un triunfo. Ese Estado de Derecho, el poder legislativo, ejecutivo y judicial totalmente independiente, cuestión francesa esencialmente, pues es cuando empezó realmente el derecho a funcionar. El derecho que tiene una finalidad, que es la justicia. Obtener en ese íter, el final es la justicia. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que en ese camino se pierda y entonces se obtenga un resultado injusto. Eso que hemos oído muchas veces, esto no es justo, pero es legal. Claro, uno piensa, ¿qué es mejor en esa dicotomía? ¿Que triunfe la ley o que triunfe la justicia? Pues parece que estamos tentados a decir que sea la justicia, pero no. Es la ley y la legalidad. ¿Por qué? Trataré de explicarlo. Imaginaros que yo como juez digo, esto es lo que dice la ley, pero a mí me parece que justo es otra cosa. Eso sería una inseguridad jurídica bestial y estaría en jueces arbitrarios o en la arbitrariedad de un juez en la decisión Cuando hablamos de derecho garantista, ¿no? Garantista. Claro, porque en este caso no hubo ni un juicio formal, ni acusación, ni defensa, no hubo posibilidades de nada, ¿no? Nada en absoluto. No tuvo, por supuesto, un defensor. No tuvo... ¿Pero existía ya la figura, Joaquín Ángel? No, pero podía haberse defendido él mismo y podían, pues haber admitido pruebas, que no se admitió ninguna prueba en absoluto, que algún testigo viniera, ¿no? Entre otras cosas porque estaban temerosos también de algún testigo de decir que creían en él. Acordaros del más santo de todos, San Pedro, que lo negó 3 veces, ¿no? Pero fíjate que es curioso, donde en ese momento donde él sabe que lo van a prender y lo van a matar, él va a ese calvario, ¿no? Y a ese sitio donde Judas lo va a traicionar. Esa es una imagen también espectacular, como es también la tentación en los 40 días, que es una figura jurídica también. Cuando después de 40 días de ayuno se le aparece el demonio y le dice, si adorado ante mí, si postrado ante mí me adoras, todo esto, se veía todo el valle, será tuyo. Eso es lo que en derecho se llama ahora longa manu, es decir, cuando uno vende algo, dice, todo lo que ve hasta aquella colina, por ejemplo, todo eso te vendo, eso es el longa manu, y viene de ese momento. Y fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, renuncio a tus pompas y a tus obras, solo obedeceré a mi Dios, ¿no? Que es lo que dicen en la confirmación hoy día. Sí. ¿Qué te iba a decir? No sé en qué momento de la historia de la humanidad un juicio así se hubiese declarado nulo. No estamos hablando, por supuesto, hoy en día no se concibe un juicio así, pero ¿en qué momento también de eso, del derecho de la humanidad, ese juicio a Jesús de Nazaret hubiese sido declarado nulo? Pues totalmente. ¿Desde el primer momento? Desde el primer momento, como tú decías antes, Ruth, cuando fue detenido en plena noche, ¿no? Y en una época donde estaba prohibido por el derecho romano. Y realmente, desde ese primer momento, estuvo ya viciado. Y cuando un juicio nace viciado, es nulo. No es lo mismo nulidad que anulabilidad. Un juicio es nulo cuando no produce efectos nunca desde el principio, y anulable sí produce efectos hasta el momento en que se anula, y este sería nulo ab initio. ¿Qué delitos se le acusa? ¿No se estaba por ahí la sedición? Sedición, traición y una rebelión al pueblo, ¿no? Y proclamarse rey de los judíos, cuando el rey era la blasfemia, lo diré, me ha trancado. Blasfemia y sedición. Sí, exactamente, y levantar al pueblo en contra de...
en realidad predicar un mensaje de amor. Esto se ha llevado en muchas ocasiones al cine, a las películas, sí, a la cultura religiosa, ¿no? Joaquín Ángel, ¿se ha llevado bien? ¿Hay alguna escena que tú recuerdes que digas, uy, qué bien hecho está el juicio? Sí, ¿no? sí. Esa imagen, yo recuerdo de algunas de la crucifixión de Cristo. No me acuerdo ahora mismo quién era el director, que me gustó mucho, y realmente es, según la Escritura, lo que pasó. Es un inocente llevado ante un juez que era político y que simplemente se negó a declarar, y lo único que dijo es: mi reino no es de este mundo. Hay otra parte y también. Con eso lo condenaron. Perdona, Ruth, la parte religiosa, que hay un juicio religioso, sí, y un juicio, digamos, ya civil. Iba a decir pero político, no es político. Sí, porque es más político Y esa dualidad, ¿cómo se va también? La parte esa de la religión dentro del poder. Pues no olvidemos que los sumos sacerdotes eran jueces también, y claro, mandaban mucho, ¿no? Y era, en definitiva, pues por eso entró luego a latigazos en el templo, antes de eso, claro. Y no fue realmente un juicio ni justo, ni política, ni civilmente, ni religiosamente. Ya. ¿Qué enseñanzas deja este juicio en cuanto, con el paso de la historia, en cuanto a esos derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos? Hemos avanzado tanto que en España, como vosotros sabéis, tiene que demostrar alguien la culpabilidad. Alguien, me refiero al Ministerio Fiscal, si es acusación pública o la acusación particular. Todos somos inocentes, dice el artículo de la Constitución, mientras no se demuestre lo contrario. Pero es que además, si te niegas a declarar, no es una prueba en tu contra. El juez puede pensar, ¿por qué se habrá negado? Pero eso no puedes plasmarlo en una sentencia y decir, como se ha negado a declarar, es culpable. No, y allí sí, allí se negó a declarar, y lo único que dijo: mi reino no es de este mundo, soy el rey de los judíos, pues a la cruz, que era la forma más villana de morir. ¿Cuáles son las figuras que podemos destacar de aquel acontecimiento? Hablamos de Jesucristo, Herodes, Poncio Pilatos. No sé si nos puedes hacer un perfil o una radiografía de cada uno que fue importante en aquello, ¿no? Sí, sobre todo fue el pueblo. El pueblo que realmente fue manejado y prefirió dejar a un ladrón con Barrabás en la calle a alguien que le habían comido el coco, le habían llevado a esa sensación de que era culpable y que era muy peligroso tener un hombre así en la calle, por proclamar la igualdad entre los hombres, el amor entre ellos, y en ese sentido pues fue la figura del pueblo, la figura de Poncio Pilato, la figura de Herodes, y por supuesto todos aquellos como el Cirineo, que le ayudó a llevar la cruz, y la imagen última de: madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre, donde acabó uniendo a toda la humanidad y se hizo, se dejó crucificar por la salvación de todos. Al final es el ejemplo de una manipulación, o la primera gran manipulación política que se pudo hacer de un ser humano, en este caso, ¿no? Sí. Hace 2000 años. Los poderes hoy dicen que pueden trucar las elecciones. En España no existe, afortunadamente. En otros sitios parece ser que sí, pero allí esa elección estaba trucada. Ya que te tenemos. Bueno, no te he preguntado por Anás y por Caifás, que son los sumos sacerdotes que digamos, son los que dicen: oye, voy a por este hombre. Sí. Uno ya que estaba fuera, Anás ya no era sumo sacerdote, estaba medio retirado, era el emérito. Además eran familiares, sí. Sí, suegro. De Herodes, de Pilatos. Y pues sí, aparecieron Anás, Caifás, la mujer de Pilatos, que no dicen, o yo no recuerdo cómo se llamaba, pero que era, parece ser, la voz de la conciencia de Pilatos, y todos estos pues también vieron peligrar pues sus poderes que tenían como sumos sacerdotes. Hay que imaginarse que allí el sumo sacerdote, el poder religioso y el político iban de la mano, como ha habido muchas veces en la historia que han ido de la mano, y mandaban los dos. Si ese poder se le acababa con un personaje enigmático, pues había que eliminarlo. Joaquín Ángel, ¿hay alguna representación que le guste en particular de la Semana Santa de Murcia? Bueno, yo soy mayordomo de Viernes Santo. De Jesús Nazareno, ¿no? No.
de la oración en el huerto. La oración en el huerto. A mí el ángel me fascina. O sea, esa cara de ángel, si realmente existen los ángeles, tienen esa cara seguro. Seguro. Y después soy cofrade del Jueves Santo, del Silencio, del Cristo del Rescate, del Refugio, perdón, del Refugio, obra anónima, me parece, del 17. Pues sí, a mí la imagen de Salcillo, mira, hace 2 años mi promoción cumplió 45 años de juez. Y lo celebramos en Murcia. Vinieron todos los de mi promoción, gente tan importante como todos los que han participado en el proceso, jueces y fiscales, ¿no? Y lo llevé a ver el Museo Salcillo. Bueno, no te puedes hacer ni idea. Desde el Belén de Salcillo hasta la cena Jesús Nazareno, que yo creo que es la imagen más bonita de Jesucristo que existe, porque no es ese Jesús crucificado, sino ese Jesús humilde. Pues el brazo de San Pedro cuando va a cortarle la oreja es un examen de anatomía del brazo perfecto, y me quedo con la cara del ángel. Y fliparon, ¿no? Fliparon. Bueno, no te puedes hacer ni idea. Yo creo que le gustó más que los michirones luego. Pero tú estudiaste aquí en Murcia, ¿no? Yo estudié la carrera de Murcia. Sí. ¿Y todos los del proceso vinieron aquí a estudiar también? No, somos los compañeros de jueces de la carrera judicial, la promoción número 26. Fue la oposición, ¿no? De la oposición, sí, claro, que vamos de toda España. De toda España. De toda España, sí. Y nos juntamos, cada 2 años nos juntamos en una ciudad, y a los 45 años nos cogió aquí en Murcia, la organizamos. ¿Lo organizaste tú ahí? Lo organicé yo allí y se lo pasaron. Haciendo de embajador entre el casino y la catedral. Y Salcillo quedé de maravilla. ¿Y le pusiste michirones? Le puse y paparajote. Y las marinericas. Y las marinericas, por supuesto, nos tomamos un aperitivillo ahí en la Plaza de las Flores. Y ¿cuántos erais de esa promoción? En esa promoción éramos 40 y tantos. Ya llegamos menos, esa es la verdad. Aquí vinieron unos... ¿Y en activo estáis todos? No, muchos se han jubilado ya, y los pocos que quedamos nos vamos a jubilar este año ya, ¿no? ¿Ya te vas a jubilar este año? Ya me voy a jubilar, ya voy... bueno, no es que me jubilo, me jubilan, porque yo seguiría. Yo seguiría, pero no, yo creo que ya está bien, porque a cierta edad ya no solo hay que dar paso a los jóvenes, sino que ya la retención mental no es tan buena. Hay que descansar un poco. Hay que descansar un poco. Bueno, Joaquín Ángel, nos has hablado de eso, de tu vínculo con la Semana Santa, pero ¿desde dónde arranca? ¿De dónde viene? ¿Has sido siempre nazareno? ¿Has sido siempre...? Pues he sido ¿Y siempre te has vinculado a la oración en el huerto? Sí, desde los 18 años, que ya se podía hacer. ¿Por tradición familiar también o no? No, mi padre. O sea, eres otro ejemplo más de que no... Llegaste por amor a... Por amor. Después te reconocer que como buen o como mal católico, adapto luego la religión a mis intereses. Quiero decir que después no salgo tanto en la procesión. ¿Pero eres muy creyente y todo eso? Soy creyente, evidentemente. Y lo que no hago es ir, hace muchos años que no voy a la procesión, y no puedo decir por enfermedad, sino por comodidad, no puedo negarlo. Pero yo admiro a todos los que, sobre todo los del Viernes Santo, que llevan 3, 4 cruces, eso no tiene nombre, ¿no? Incluso los que llevan los pasos con los que pesan eso. Pero tú ya no sales en la procesión. No, sí. Hace algunos años ya que no salgo. Ya. Eso sí, algún familiar mío ha heredado la túnica. ¿Y la ves en algún punto? O... Todas. La veo, la del Jueves Santo por la noche, la veo aquí muy cerca de nuestros estudios, sobre todo para ver pasar al Cristo, oír la yedra, cantada por la Tuna de Medicina normalmente. La yedra es una canción que te une, ¿no? Y después me voy a ver llegar la entrada del Cristo, que si la habéis visto alguna vez, todos los nazarenos se ponen de rodillas y pasa el Cristo por medio, después se da la vuelta para no dar la espalda y ya te levantas. Problema, que te pisan la túnica y puedes besar el suelo, ¿no? Pero yo creo que el Cristo te ayuda, y yo he estado más de una vez a punto de caerme y no me he caído. ¿Y vas con tu bufanda y todo eso? ¿Vas bien atallado? Sí, totalmente. Tu bufanda morada, ¿no? Sí, claro. Ya sabes que es negro y morado, sí. ese paso. ¿Qué ritual tienes ese día? Ahora, aunque ya no salgas en la procesión. Ese ritual, lo que se llaman las estaciones, ¿no? Que sí me gusta pasar por las iglesias para ver cómo han dejado la adoración, ¿no?
Además, te voy a contar una cosa. Yo he estado de juez en Orihuela. En Orihuela tiene una procesión muy bonita que es la del Santo Entierro del Sábado Santo, donde sale el caballero cubierto. El caballero cubierto es una persona que lleva chistera. ¿Y cuál es? Yo he participado en esa procesión estando de juez allí. Después te contaré otra anécdota yendo de juez allí. Bueno, pues el mérito o el privilegio que tiene el caballero cubierto es que ese Sábado Santo la procesión atraviesa la Catedral de Orihuela y no se quita la chistera. Dirás, bueno, no tiene ningún mérito. Jesús está muerto, no hay nadie allí. O sea, no es como que tú entres ahora a la iglesia y no puedes ir, los hombres no podemos ir con un sombrero, ¿no? Sí. Pues esa es la tradición de Orihuela, que la pasamos, esa procesión es impresionante también. Joaquín Ángel, decías antes, me parece el rostro más bonito, la representación más bonita, la del Nazareno, ¿no? Sí. Que procesiona el Viernes Santo por la mañana en Murcia. ¿Qué te parece en general, por tu conocimiento también, por todo el proceso que tuvo que pasar Jesucristo? ¿Qué te parece la representación artística que tenemos en Murcia? Esas imágenes, ese patrimonio que sale a la calle. Es inigualable. No hay una imagen tan bonita como la de Murcia, la de Salcillo. O sea, no es que lo diga yo, es que la tradición lo dice y los enterados en este tema, ¿no? Que es muy seria las procesiones de Cartagena, preciosas también, yo las he visto, los marrajos y californios, las de Lorca, Paso Blanco, Paso Azul, todo tiene su belleza, ¿no? Pero una imagen del ángel de la oración en el huerto pasando por delante de la Catedral de Murcia, eso no tiene parangón, ni siquiera con las de Zamora, que son muy serias. Oye, cuéntanos la anécdota esa que vas a contar de tu ejercicio del derecho, o en este caso de la judicatura ahí en Orihuela. Pues mira, a ver por dónde nos sale. El día grande de Orihuela es el 17 de julio, que es el día del pájaro, el día Oriol, de donde toma el nombre Oriola. Bueno, pues a una recepción, yo estaba de juez allí, una recepción en el ayuntamiento. Yo vivía a 100 metros del ayuntamiento. Esa recepción vas con frac, con guantes blancos, con bastón de mando, son muy tradicionales allí en Orihuela. Pues yo a las 5 de la tarde, 17 de julio, en Orihuela, salgo de casa, me voy por la acera, digo, esto no va a pasar nada, claro. Y a la altura de llegar casi al ayuntamiento, una persona, digamos ebria, me la encuentro de frente. Digo, bueno, ya veremos. Cuando llega a mi altura, él iba en la acera también, se baja, se queda mirando y dice, Ave César. La sensación de ridículo que me dio. Desde entonces, los siguientes años iba en taxi en 100 metros. Que te deje dentro. Un calorín ahí impresionante, ¿no? Sí. ¿Qué respondiste? No, podía haberle echado una bendición, pero digo, no merece la pena, claro. Bueno, pues el vínculo de Joaquín Ángel con esa Semana Santa, con esa cofradía de nuestro Padre Jesús, con esa oración en el huerto, que cada año, y aunque ya no salgas, cada año la disfrutas. Y la veo. Sí. ¿Algún sitio? Bueno, hemos dicho un poco de rituales y todo eso, nos has mencionado, pero ¿dónde? Por ejemplo, en Belluga. En Belluga, ¿no? Cerca de la catedral. Cerca de la catedral, en Belluga. O bien en la calle esa estrechita, que no sé cómo se llama, que baja de la glorieta a Belluga. El Arenal. Exactamente, Arenal. O ya por aquí en los Soportales. Yo no me la pierdo ningún año, porque además salen mis nietos allí en esa procesión, y la del Jueves Santo, mis sobrinos también salen, que han heredado mi túnica. Esa en Santo Domingo. Esa en Santo Domingo. ¿El resto las ves o no? Sí, alguna que otra sí la veo. Por ejemplo, veo las túnicas preciosas de Martes Santo. Eso tal. Y alguna vez, curiosamente, la del Domingo de Resurrección. Pero toda esa ya no me siento en silla, ya voy a salto. Sí, te vas moviendo, ¿no? Sobre la marcha.
Y algún aperitivo, te tomas algo por un lado. Eso, por otro, eso ¿no? por supuesto, Eso que no eso por falte. supuesto. ¿Y vas con amigos o vas...? Sí, vamos, aquí no se dice pandilla, pero vamos pues con gente conocida y amigos y familiares sobre todo, ¿no? Yo procuro que mis hijos que no han seguido esta tradición, por lo menos que la vivan. Me ha encantado este programa, me ha encantado acercarme mucho más, ¿no? Acercarnos, bueno, pues de la mano de Joaquín Ángel a la historia, a ese proceso que tuvo que sufrir Jesús de Nazaret y nada, y gracias por participar, Joaquín Ángel, enhorabuena, cofrade. Y enhorabuena por ser cartagenera también. Eso es más rude. Eso es el debate, sí. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín Ángel. A vosotros. Hasta luego. Hasta el próximo día. Hasta luego.